Yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te vengo a hablar de cómo crear deseo en tus potenciales clientes para que te adquieran tu producto. Pero antes de empezar con ello, déjame decirte, déjame presentarme quién soy, porque no muchas veces lo digo. Mi nombre es Eduardo Kaufman y Kaufman es un apellido real, no es un nombre así ficticio. Y te voy a explicar brevemente un poquito mi historia y cómo este aspecto en el cual te voy a hablar hoy en este vídeo ha hecho que cambie radicalmente, para lo que para mí es radicalmente mi vida. Yo sé que es un cambio que muchas veces en el mundo del marketing pues no es como he pasado de la mierda a estar cobrando millones en Miami, no, te hablo de emprendimiento real, pero para mí sí que es verdad que ha sido un cambio radical. En 2022 me echaron de línea directa y empecé a trabajar en una cafetería sirviendo cafés como barista. Me gusta mucho el mundo del café a nivel particular y efectivamente pues estas eran un poco las cosas en las que tenía y que creo que muchos que estamos en esta situación similar pues vivimos, ¿no? Un sueldo de 12.000 euros al año, no tenía findes, no tenía festivos, no tenía navidades, tenía que aguantar a jefes déspotas a los cuales no les puedes recriminar nada, no les puedes pedir nada. Tenía que revisar al final de mes cada nómina para ver si me pagaban bien, que eso es súper triste. Los autónomos se quejan de que Hacienda les quita el dinero, pues tú fíjate lo que es encima de todo esto, estar al final de cada mes revisando los minutos en los cuales si te han pagado de más, no te han pagado de más, fuera de horario, si te pagan lo que corresponde por convenio, si no te lo pagan, en fin. De verdad es exasperante y sobre todo también callarme ante clientes déspotas, ¿no? ¿Cómo vivo ahora después de 2 años? Que me ha costado mi trabajo, 3 prácticamente. Bueno, pues tengo mi propio horario, vivo completamente de lo que es mi nicho, que es la magia. Es un nicho relativamente complicado porque en sí no es muy conocido y encima particularmente un micronicho porque dentro de la magia me dedico a la cartomagia, es decir, me dedico a vender una serie de productos o bien aislados o bien en formato membresía para que otros aficionados pues desarrollen esta afición, una serie de habilidades y que puedan hacer magia a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, pues de la mejor forma posible, ¿no? Una magia de calidad, potente, fuerte, directa, en fin, y que sea además un proceso ameno y divertido de aprender, ¿no? Entonces yo me dedico precisamente a eso y he notado que el copy ha marcado un antes y un después en lo que estaba haciendo, ¿no? Es sustancialmente, o sea, en el primer año cobré 9.000 euros, en el segundo año prácticamente lo cuadrupliqué simplemente aprendiendo copy en muy poquito tiempo, en 8 o 9 meses conseguí un cambio bastante radical que me permitió dejar de trabajo. Y ahora pues no tengo un horario, no tengo un techo salarial, me siento completamente realizado, que para mí es fundamental. Yo cada mañana me levanto con ganas, con energía, con, eh, con ganas de ver cuál es la siguiente tarea. Tengo la vida social que quiero y si un cliente me toca los cojones, pues se lo digo, ¿no? Y lo fundamental es que tengo un propósito. Y todo esto, como te digo, que ya te lo he desvelado, fue gracias al copy. Pero te voy a hablar de uno de los elementos más importantes para crear interés y que realmente marca un antes y un después si lo implementas en lo que ya haces, porque es lo que va a hacer que la gente quiera comprarte. ¿De qué se trata eso? De los bullets. En inglés se llama bullets, en castellano también se ha cogido ese anglicismo, pero también en inglés hablan de fascinaciones, fascinations, y yo creo que es una palabra mucho más bonita que refleja sobre todo te, tú como a la hora de escribir copy entiendes cuál es la psicología que hay detrás de eso, porque un bullet no te dice nada, pero una fascinación, el propio nombre ya te dice que te tiene que fascinar, ¿no? Tienes que escribir para que fascinar al otro, ¿no? Entonces es algo que no se usa tanto en castellano y aprovechando que tenemos fascinaciones, me parece mucho mejor, ¿no? Pero bueno, y aquí vamos a analizar 8 bullets de Gary Bencivenga, que es un copywriter que normalmente en muchas de las formaciones que he hecho se le nombra como una de las personas que pues, mejor hace bullets, ¿no? Entonces, si es así, ¿por qué no estudiar de él, ¿no? Y en este caso he cogido un anuncio que quizá no será el más conocido, igual el más mítico de él, pero para el propósito del vídeo cumplía su objetivo, ¿no? Que te ahorro mi inglés patatero, buscando trabajo que también puede responder a estas 64 preguntas de entrevistas más difíciles, ¿no? Entonces,
Bueno, el anuncio pues te habla pues, de básicamente lo que te vende o lo que te ofrece es un producto para poder afrontar entrevistas de trabajo y que te contraten, ¿no? Entonces, estos son los bullets. Fíjate, la sencilla frase de 12 palabras que te convertirá en el candidato número 1 más veces de lo que jamás imaginarías, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Cómo disparar tu número de ofertas de trabajo haciendo que los entrevistadores se sientan seguros al contratarte. El error que comete el 90% de las personas despedidas de un empleo anterior. Por esto puede que no te vuelvan a contratar pronto. Los 25 errores más graves que arruinan una entrevista. Los peores momentos para programar una entrevista. Las probabilidades de ser contratado son muy bajas. Cómo triplicar tus posibilidades de ser contratado. Lista de verificación de etiqueta en entrevistas. Supongo que esto se refiere a cómo ir vestido, ¿no? Muchas reglas no escritas que podrías estar rompiendo. Y 11 formas de hacer que los entrevistadores les caigas bien, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque tengo aquí una serie de apuntes en diferentes colores, por ejemplo. Vamos a ver por un lado lo rojo, ¿no? Estos subrayados rojos que atañen a esto de aquí. Curiosidad, porque curiosidad es uno de los elementos principales que tienen que tener los bullets. Por ejemplo, 12 palabras, la preposición es, ¿no? Cómo, el cómo ya siempre da... Joder, había un programa de televisión en el que salía, que decían, ¿cómo lo hacen? Se titulaba así, ¿no? Y entonces era todo a nivel curiosidad, es decir, el polo que te comes tú en verano, ¿cómo se hace ese polo? El relleno de los caramelos, o sea, es decir, cualquier cosa era cómo lo hacen, ¿no? Y eso ya despierta una curiosidad brutal en la persona que lo ve, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí que llama la curiosidad? Error, la palabra error y el 90%, es decir, si el 90% de las personas cometen este error, es muy probable que yo también lo esté cometiendo, ¿no? Los 25 errores más graves, esto está muy bien porque el número tan grande, tú lo que ves aquí es un gran beneficio, es decir, si te van a decir los 25 errores más graves, pues te van a dar una lista de errores que tú puedes subsanar y además son muchos, ¿no? Por lo tanto, ves muy fuerte ese beneficio y por eso te da curiosidad. Los peores momentos para programar una entrevista, ¿no? Peores momentos, programar una entrevista también sería, por ejemplo, si te citan a las 4, tienes varias opciones para ir a una entrevista, unas a las 4, unas a las 2 y otra a las 7, pues ¿cuál elegir, no? De nuevo usa la fórmula cómo. El how to, el cómo, es algo que se suele usar muy recurrente en los bullets. Vas a ver un montón de cartas de venta con el how to y probablemente sea la estructura de bullet o de fascinación que más se repita en cualquier carta de venta. Y tenemos por aquí la lista de verificación en entrevistas que funciona como los 25 errores más graves, es decir, una lista de check de oye, cómo tengo que ir, cómo tengo... Mira, cuento una anécdota que no tiene que ver con esto, pero sí que me llama la atención con respecto a lo de la etiqueta de entrevistas, y es que entre una de las millones de cosas que yo he hecho desde que empecé a trabajar con 16 años en trabajos de cualquier tipo, una de las millones de cosas que he hecho fue opositar a la Policía Nacional. Me dirás, no te pega, lo sé, ya me decían que no me pegase, pero yo contestaba lo mismo, lo que no me pega es estar en paro. Así que una de las cosas que oposité y preparando la entrevista de acceso a la policía, me dijeron que normalmente hay que ir de etiqueta. Y hubo un tipo que no fue de etiqueta, es decir, que no fue con chaqueta y corbata y camisa, sino que simplemente fue en camisa, sin corbata, sin chaqueta y en vaqueros. Porque no había una regla escrita acerca de cómo entrar a la entrevista de psicológica o, en fin, es una de las últimas pruebas, ¿no? Y entonces te decía, no, tú tienes que ir de chaqueta, y este tipo entró así. Y el entrevistador le dijo, haga usted el favor de salir fuera de la entrevista, pida una corbata y una chaqueta y entre de corbata y chaqueta. Y el tipo dijo que no iba a salir, que él no había nada escrito que dijese eso y que lo hacía así. Bueno, pues precisamente eso fue lo que le concedió el acceso a la academia. Si hubiese salido, es muy probablemente que no lo hubiesen admitido. ¿Por qué? Porque efectivamente está cumpliendo una orden absurda que nada tiene que ver, sino que es simplemente porque al entrevistador se le ha puesto en la punta del farolillo mandarle fuera, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas, por ejemplo, esta fascinación, pues es muy interesante, sobre todo si de alguna forma ya vienes con un nivel de conciencia acerca de la importancia que es ir vestido o no ir vestido, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, 11 formas de hacer que los entrevistadores les caigas bien, ¿no? Pues lo mismo.
funciona los listados funcionan siempre muy bien, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos el beneficio, ¿vale? Aquí vemos en verde lo que te beneficia. Te convertirá en el número 1, número de ofertas y los entrevistadores se sentirán seguros. Puede que no vuelvan a contratarte pronto. Esto no es un beneficio, pero ahora vamos a entender por qué. Arruinan, probabilidades muy bajas, triplica tus posibilidades, lista de verificación de etiqueta, les caigas bien. Vale. ¿Qué tenemos en beneficio? Pues el beneficio puede ser o bien placer, o sea, un resultado positivo, o evitar el dolor. Y normalmente evitar el dolor nos mueve más porque el hecho de sufrirlo ya nos incomoda. Por ejemplo, es más probable que tomemos acción para comprar un ibuprofeno porque nos duele la cabeza a que tomamos acción para tomar unas vitaminas porque sabemos que son buenas para pues nuestro cuerpo, ¿no? El dolor del dolor de cabeza va a hacer que te muevas antes que, bueno, pues tomarte unas vitaminas que igual te sientes un poco con más energía, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta, se pueden ir combinando aquellos resultados positivos con evitar el dolor. Y si te fijas, evitar el dolor, bueno, este sería positivo, placer, ¿no? Pues llamémoslo así, te convertirá en el número 1, tu número de ofertas de trabajo, vas a disparar tu número de ofertas también, se sientan seguros, también es como placer, puede que no vuelvan a contratarte pronto, esto sería evitar un dolor, arruinan, evitar un dolor, las probabilidades de ser contratados son muy bajas, evitar el dolor, triplicar las posibilidades sería beneficio, lista de verificación de etiqueta, muchas reglas escritas podría estar rompiendo, pues esto sería beneficio también, ¿no? Y 11 formas de hacer que los entrevistadores les caigas bien, beneficio. Entonces, si te fijas, va combinando tanto una, que es el placer, el beneficio, con evitar el dolor. Y por último, en morado, fíjate lo que tenemos aquí, que es la estructura. Esta estructura contiene variedad tanto en la construcción de las frases como en el tamaño y los ángulos psicológicos, así como el hecho de las objeciones, ¿no? Objeciones, ángulos psicológicos podría tener que ver con si en una fascinación pues atacar el placer, en otra evitar el dolor, o atacar algunas objeciones que pueda haber en el mercado, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si te fijas, por un lado, los corchetes estos, vemos que algunas frases son muy cortitas y otras más largas, y esto está bien en intercalarlas así para que a la hora de la lectura pues sea más ameno, ¿no? O sea, es decir, que no de repente veamos varios tochos, ¿no? Y luego, si te fijas, en cuanto a la forma de empezar, pues también cambia, ¿no? Como te he dicho antes, la de cómo se repite más a menudo, y yo creo que es una de las que más se repite en cualquier carta de ventas, pero luego tenemos la sencilla frase, ¿no? Algo que también despierta curiosidad. ¿Cuál es esa sencilla frase, no? El error, los 25 errores, un listado, el error que el 90% comete, lo que hemos comentado, los peores momentos, lista de verificación, 11 formas. Entonces tienes que dar también variedad a la forma en la que escribes. Y ya por último, vamos a poner un pequeño ejemplo. Bueno, esto sería la fórmula que tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para generar interés? Pues curiosidad más beneficio, ¿no? Beneficio o evitar placer. Y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, los bullets, las fascinaciones surgen de transformar características de un producto en beneficios, Dios. Por ejemplo, imagínate un plan de coaching para ponerte en forma, ¿no? Un tipo que vende sus servicios para ponerte en forma. Pues una de las características, he cogido una para simplemente que veamos un ejemplo, podría ser que ofrece entrenamientos específicos. Entonces, en su carta de ventas, en su anuncio, el que pega por la calle o que tiene en la web o lo que sea, pues podría decir, hago entrenamientos específicos. Digamos que eso, primero, te diferencia de nadie y a nadie le fascina, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esto a fascinaciones, ¿no? Pues mira, aquí tengo algunos ejemplos hechos, que los he hecho así un poco a vuela pluma, que sería los 3 ejercicios que casi ningún coach te enseñará para fortalecer tu espalda y en cambio son más efectivos que hacer pesas. ¿Vale? El hecho de, por ejemplo, usar, por ejemplo, el casi en vez de decir los ejercicios que ningún coach, ese que ningún coach, si lo usase sin el casi, pierde credibilidad el bullet, la fascinación. Entonces, metiéndole el casi, siembras la duda de que, bueno, quizá hay alguno otro que te lo diga por ahí, no va a ser muy habitual que te lo digan y da mucha credibilidad al bullet. Cuando quieres sentenciar, en lugar de sentenciar, si metes un casi por ahí, funciona muy bien. Otra fascinación, todo en base a esto, a entrenamientos específicos. Son variaciones, de hecho, Paris Lampopoulos, o como carajo se pronuncie,
tiene como un consejo que es de cada cosa que tengas que hacer, imagínate, de un título, del titular, del subtitular, del pretitular, de la entradilla al copy, de la historia, de los bullets, de cada uno de los bullets y de cada una de esas cosas que he mencionado, hacer 7 variaciones de cada uno de ellos. Y luego así eliges el que mejor te encaja, ¿no? O al final, al hacer tantas variaciones, de los 7 alguno va a ser mejor que otro y entonces eliges el mejor. En vez de quedarte con uno, escribir uno y quedarte con ese, hacer varias variaciones. Y esto, por ejemplo, pues podrían ser 3 bullets y a cada uno de estos habría que hacerle, por ejemplo, 7 variaciones, ¿no? En base solo a una característica, que es el tema de entrenamientos específicos. Para tener un cuerpo bonito tienes que entrenar 2 horas al día, levantar mucho peso y llegar al fallo. Error. Existe un plan sin accesorios que te muestra lo contrario, por ejemplo, ¿no? O porque entrenar cada grupo muscular por separado es peor. Entonces, si te fijas, pues la estructura son los 3 ejercicios. Para tener un cuerpo, ¿por qué entrenar cada grupo muscular por separado es peor? La longitud de cada una es distinta, la estructura también. Por ejemplo, esto pues quizá puede ser un bullet que eduque, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces un programa de entrenamientos en los cuales pues va destinado a personas que igual no tienen mucho tiempo, que entrenan en casa o que no tienen muchos accesorios o lo que sea, o gente que está súper ocupada, vas a un tipo de perfil de ejecutivos que están viajando todo el día, que pasan mucho tiempo fuera de casa, pues claro, quizá es muy difícil que mantengan un periodo, ¿no?, largo de entrenamientos, que luego pues lo dejen. Entonces, pues este tipo de cosas, dependiendo ya obviamente de la investigación que se haga, a quién va dirigido el programa o a quién tú quieres vender tus servicios, pues variaría, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo transformar una pequeña característica en una fascinación. Y esto sería un beneficio más o menos como directo, pero luego a esto lo podríamos llevar a un beneficio emocional, ¿no? Es decir, en algún otro vídeo hablo de un ejercicio que comenta Clayton Makepeace, por ejemplo, que es crear una tabla en la cual partes de una característica y luego poner pues una serie de beneficios directos, beneficios indirectos y beneficios emocionales. Y entonces haces un esfuerzo en pensar, bueno, por ejemplo, para tener un cuerpo bonito y entrenar 2 horas al día, si existe un plan sin accesorios, esto sería el beneficio directo. El beneficio indirecto sería que puedes entrenar en cualquier momento, independientemente si estás en tu casa, en un hotel, de vacaciones, etcétera, etcétera, y mantener, por ejemplo, tu forma física. Y el beneficio emocional sería no sentirte mal por no entrenar o incluso pues no perder el hábito, ¿no? Y entonces te sientes mejor, etcétera, etcétera. Entonces, habría una forma de trabajarlo para que de cada uno de los bullets se pueda sacar más ideas y luego, claro, dependiendo un poco hacia quién va dirigido, pues se escogería uno u otro. Así que esto es el vídeo que te traigo hoy y realmente es una pieza clave del copy que yo siento de verdad que en cuanto la he trabajado un poco y la he implementado, lo que vendo ha dado un subidón tremendo y te animo a que pues, tú también lo implementes en la web. Tengo una newsletter en kaufmancopy.com donde suelo hablar y dar consejos como estos de forma muy concreta. Cada lunes mando un correíto donde pues, vas a sacar consejos prácticos para poder aplicar a tu negocio. Así que apúntate por ahí, kaufmancopy.com, y además solo por entrar te explico un ejercicio, un experimento con palomas que puedes implementar a tu lista de correo. Puedes trasladar los experimentos de palomas a tu lista de correo para tener mayores tasas de apertura. Así que te veo ahí dentro.